Directamente damos voz a nuestros compañeros que no sé si quieren también puntualizar, opinar o preguntar a nuestros expertos. José María Ruiz y a continuación Rubén. Yo desde un punto de vista político sí general, ¿no? Porque las cosas ya de detalle, pues claro, los expertos los conocen, pues los tienen mejor estudiados, ¿no? Intentando dar una visión general a las cosas. Yo no creo que los movimientos políticos, los movimientos humanos, se deriven solamente de un afán económico. Que cuando un movimiento viene a generar muchísimas masas, eso lleva también consigo pues todo un movimiento económico, y que haya gente que se quiera aprovechar de ello está clarísimo, ¿no? Pero las ideologías, las filosofías, las religiones se vienen a nutrir en primer lugar de un convencimiento, eso es lo primero. Entonces, lo que está sucediendo ahora mismo en el mundo árabe en general se deriva, a mi modo de ver, bueno, de muchos factores, porque reducirlo todo a una cosa es muy complicado, pero yo destaco dos elementos. En primer lugar, el propio Islam. El Islam no solamente es una religión, no solamente viene a establecer normas de la relación que tiene el hombre con Dios, sino también establece normas de tipo político y de tipo civil. No solamente te organiza la herencia, sino también te dice cómo tiene que organizarse un califato, aparte de cómo tienes que rezar a Dios, ¿no? Cosa que, por ejemplo, no te lo encuentras en la palabra de Cristo. La palabra de Cristo no te está diciendo cómo te tienes que organizar tú en tu estado, ¿no? Esa es una peculiaridad que es recurrente a lo largo de toda la historia del Islam. Hay momentos en los cuales hay hombres islámicos que deciden que hay que imponer políticamente determinados elementos, y hay otros, por ejemplo, donde encuentras incluso místicos muy semejantes a los que tenemos en Europa, el sufismo, por ejemplo, que es muy interesante. Es decir, en el Islam te encuentras esas diferentes formas de presentarse. Bien, por un lado está la religión islámica en esa peculiaridad, pero luego nos encontramos un segundo elemento que para mí es muy importante. El islamismo, tal y como lo conocemos ahora mismo, es un elemento muy moderno, es muy moderno. En los años 50 lo que surge es un socialismo árabe, no es movimiento islámico. Nasser es un socialista. Saddam Hussein, el movimiento Ba'ath, son movimientos socialistas, tanto en Irak como en Siria. Ese socialismo termina fracasando y viene a dejar un pozo de frustración en los pueblos árabes, fundamentalmente los árabes, en general en el mundo islámico, pero fundamentalmente los pueblos árabes, viene a generar una frustración en un doble sentido. En primer lugar, la humillación del Estado de Israel, es que eso no lo podemos olvidar, para ellos eso es una humillación. Es una humillación porque les ha derrotado militarmente, es una humillación porque internacionalmente Israel tiene una cobertura que no vienen a tener los demás, es una humillación porque esa imposición del Estado de Israel supone para ellos una regresión como países de tercera categoría. Eso por un lado, que no digo yo que tenga mayor o menor realidad, pero subjetivamente ellos lo sienten de esa forma. Eso es la primera frustración. Y la segunda frustración que viene a tener el mundo árabe es con sus propios dirigentes. Sus propios dirigentes, que lo único que están intentando es acaparar acaparar bienes, y cuyos pueblos vienen a quedar completamente al margen de ese progreso, ¿no? Con lo cual, entre la frustración que siente la población por Israel, la frustración que siente la población con sus propios líderes, el hecho de que tienen ellos como fundamento una religión que es guerrera, que no nos podemos olvidar que esa yihad tiene una vertiente guerrera, hace que al final termine explotando todo. Y te termina explotando todo que posiblemente, bueno, pues no me cabería la menor duda que más de un israelita está más que contento de ver cómo se están pegando entre ellos, porque mi convencimiento es que en los próximos 100 años el Estado de Israel va a ser perfectamente viable. Yo no sé los años 50, 60, cómo verían ellos su futuro, pero ahora mismo está más claro que el agua, no tienen enemigos en la zona, ¿no? Pero lo que es ese movimiento islámico, pues viene a recabar esa frustración y esos anhelos de superación que tiene el pueblo árabe, y eso va a traer cola, porque efectivamente ahora mismo tienen un Estado islámico, y ese Estado islámico ha conseguido mover recursos económicos, lo que le ha permitido tener en jaque a ejércitos como el sirio, que el sirio era un ejército la mar de curioso, ¿no? Pero es que ahora mismo tiene en jaque a todo Occidente, porque es capaz de matarte con un camión, que es que no es ni siquiera un arma, que no necesita ni siquiera un cuchillo, con un camión que lo puede utilizar cualquiera a 90 personas de una sentada. Eso, a esa gente que está tan frustrada, le está dando alas. Y eso se puede ir multiplicando, incluso aunque al final se reduzca el Estado Islámico a la nada, el terrorismo islámico no se va a reducir así como así. Entonces, yo solamente para terminar, el papelón que está haciendo Europa en todo esto es impresionante. Ahora llegamos ahí.
ahora llegamos porque vale, hay que pues lo dejamos para la analizar, siguiente. hay que analizar efectivamente ahora ya por zonas y concretamente. Bien, yo únicamente, hombre, a lo que se ha dicho, pues poco puedo añadir en cuanto al origen de lo que hoy conocemos como el yihadismo, el terrorismo islámico. Pero sí que es cierto, bueno, que por estas cuestiones de la vida, pues he tenido conocimiento de un trabajo de fin de grado que se ha presentado en la Facultad de Derecho, que el título era bastante sugerente: Yihad y terrorismo islámico, dos fenómenos distintos. Entonces, bueno, yo no lo leí en su integridad, pero sí que alguna de las páginas me interesó el trabajo, y en este caso era una chica, una mujer, quien defendía ese trabajo de fin de grado y defendía la diferenciación de estos dos términos, de yihad y terrorismo. Simplemente leo, es decir, una de las partes que dice: por desgracia, en la actualidad, esta palabra se asocia al extremismo, dice, y al terrorismo. Dice, pero curiosamente, el Corán prohíbe formar un grupo armado a base de odio. Bien, distingue entre la yihad menor, un componente más belicista, yihad mayor, pero bueno, ella defiende bueno, pues que se separen esos términos. En algún momento del trabajo, que bueno, pues evidentemente es con una cierta extensión, viene a insinuar que la traducción que nosotros hacemos de Guerra Santa no se corresponde con la yihad. Bien, yo no he leído el Corán, simplemente hablo, es decir, soy testigo de referencia de lo que se presenta en este trabajo, y lo que quiero poner de relieve es que quizá no son argumentos religiosos los que están totalmente detrás de este tipo de actuaciones. Y bueno, pues hay otras cuestiones, es decir, intereses económicos sin duda que los hay, y creo que se han puesto anteriormente sobre la mesa. Y bueno, pues habría que plantearse cómo combatir este tipo de... Y antes de llegar ahí, yo creo que hay dos partes claves. Siria, por un lado, guerra de Siria. Por otro lado, Turquía. Hablábamos de un golpe de Estado, intento, frustrado, hace escasas semanas. ¿Qué relación y qué papel ha jugado todo esto? Quien queráis. La guerra de Siria ha sido vital, absolutamente vital. Lo que decían de Daesh sobre yihad, ellos han dado por practicar por hacer la práctica del takfir, que es la facultad de declarar hereje a cualquiera, incluso a aquellos que se declaran verdaderamente musulmanes, a sus propios hermanos, aunque sea, no ya que sean chiitas, sino sean sunitas como ellos. De lo que hablabas de Europa, el papelón de Europa, los hechos de Turquía. Turquía era nuestro límite con Oriente Medio. Turquía es donde han cruzado personas para combatir, donde han pasado armas. Decía Napoleón que un ejército se mueve sobre su estómago. Es decir, ¿quién surte de logística, no ya de armamento, sino de economía a un ejército? Se conoce también que se ha comprado armamento en países exmiembros de la Unión Soviética, y han circulado sus armas a través de Turquía. El Estado turco, la frontera eran absolutamente permeables para ir y venir de personas que se unían a Daesh. Eso no es nuevo. Lo dices del golpe que ha ocurrido. ¿Quién ha dado el golpe? Porque la represión que ha estado haciendo Erdogan es tremenda. No ya con militares, sino con jueces, con policías, con profesores universitarios. Es islámico. Para saber cómo es un Estado de ideología musulmana, no hay que mirar al presidente del Estado, sino a la mujer del presidente. Vemos a la mujer del presidente turco que va tapada, con chador, cubierta. Vemos a la reina de Jordania cómo va vestida. Viendo a la mujer del presidente, vemos cómo está configurado el Estado. Gabriel, creo que quería apuntar algo y me pedía la palabra. Puntualizar algo de lo que ha dicho el compañero. El problema del Corán es que, como todo libro sagrado, admite varias interpretaciones, todos. Y ellos no tienen una jerarquía unificada, única, como tienen otras religiones, que pueda dar una interpretación más o menos canónica, ¿no? La interpretación que dan ellos del Corán es la más extrema.
Pero es muy fuerte, porque vamos a ver, de 1.800 millones de musulmanes, que hay más o menos, pueden ser 1.700, 1.900 millones, solamente unos 600 millones son más o menos proclives a la ideología del wahabismo y el salafismo. Y violentos de estos 300 o 400 millones, solamente una tercera parte, digamos, que serían problemáticos de verdad, es cierto. Pero es que aún así, aunque sea un porcentaje mínimo dentro del Islam, es un porcentaje muy importante. Estamos hablando de muchos millones. Carlos, aparte de lo que querías puntualizar, también te voy a pedir que dentro de, hablaba yo de Siria, de la importancia de todo esto, incluso tenemos una imagen, un pantallazo que conocemos nosotros sobre la distribución y desde el punto de vista también geográfico, la influencia de este tema, que nos explicaras, por favor, y compañeros, nos servimos de esa imagen que tenemos preparada. Mientras la recuperamos, Carlos. Bueno, efectivamente, simplemente por puntualizar, estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Gabriel sobre el extremismo con que se puede leer el Corán e interpretar el Corán. De hecho, yo creo que los propios islamistas están convencidos de que se han pasado ya de la raya, porque en ninguna parte del Corán se refleja que alguien con un cinturón de bomba se masacre en público. Pero bueno, vamos a ver el mapa, que es lo que me habías preguntado. Bueno, voy a tratar de contestar a lo que hemos dicho antes del papel de Europa, pero no solo de Europa, sino de las fuerzas aliadas, porque está Europa, está Estados Unidos y hay propios países asiáticos y países como Turquía o incluso los kurdos que están al norte, que además ni si son árabes, son de procedencia aria. ¿Qué ocurre? Es la tremenda división que hay ahí, los intereses que se ha creado. Antes decía Félix, la frontera turca. La frontera turca está sirviendo para exportar el petróleo que existe en este momento en Irán, en las zonas ocupadas por los islamistas, lo exportan a precio más bajo y a través de la frontera de Turquía. Lo compra la propia Turquía e incluso la propia Siria llega a comprar petróleo, a pesar de que eso la abastece para luchar contra ellos. Además, los turcos tienen el siguiente inconveniente: es uno de los ejércitos más completos del mundo. Tienen 1 millón de hombres, medio millón en activo y otro medio millón de hombres en la reserva, con armamento, como decía Félix, de primera generación de los países más avanzados. Entonces, es enemigo acérrimo, por un lado de Rusia y por otro lado de los kurdos, con lo cual no puede compaginarse bien con Rusia para atacar al Daesh y no quiere que se arme a los kurdos porque son enemigos suyos centrales. Por lo tanto, ya existe ahí una tremenda distorsión a la hora de atacar por esa parte del frente. Pero es que por el sur, y voy a meter aquí a Rusia aunque esté al norte, por el sur es por donde están atacando las fuerzas aliadas, es decir, Francia, Inglaterra bombardeando y Rusia. También existe ahí un problema grave de compresión entre ellos, porque mientras Rusia quiere que se mantenga el actual sátrapa o el dictador Sadat, Estados Unidos y Reino Unido y Francia pretenden quitarlo, porque es un dictador que ha derramado mucha sangre en su pueblo. Si se lograra coordinar a estas fuerzas, a toda esta potencia que rodea en este momento la guerra, en una semana se podría acabar. Eso no significaría que se acabara con el terrorismo yihadista, porque seguiría, pero sí lo disminuiría de una forma muy importante. Al respecto tenéis preguntas vosotros, al final es la cuestión cómo se puede combatir, ¿tiene solución? ¿Qué cabe esperar? Incluso, ¿son previsibles más atentados? ¿Cómo se pueden cortar, ¿no? La preocupación de todos. Yo sí tenía una cuestión pendiente para la gente que sabe de esto, ¿no? Estamos en España y de España no hemos tenido algunos ataques terroristas relacionados con entiendo yo, con esta ideología, cuando menos los del 11M, ¿no? Entonces, ¿qué papel, en qué situación se encuentra España en este momento, en el entramado del yihadismo, Estado Islámico, guerras de allí, pero con repercusiones aquí? Bueno, está un escalón por debajo de Francia,
pero también está amenazada porque España es considerada al-Ándalus, es considerada por ellos territorio Por eso del decía, califato. por el califato siglo Claro, VII, que claro. algún Tenemos que estar algo nos atentos, llega, ¿no? confiar en nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y en nuestro servicio de inteligencia. Puede ocurrir, la seguridad al 100% no existe en ningún sitio, ni aquí ni en ningún sitio. Puede ocurrir cualquier atentado. Tiene más amenaza, por ejemplo, Francia. Esto de que es terrorismo global es cierto, pero hasta cierto punto, porque Japón y Corea del Sur, ¿qué amenaza tienen terrorista? Quizás sus nacionales cuando viajan a otros sitios sí las tengan. De hecho, en algunos atentados han muerto japoneses y coreanos del sur. Pero ellos como tal no sienten igual la amenaza. No siente igual la amenaza Polonia, no la siente igual que Francia, evidentemente. Aquí hay unos estadios diferentes. Pero sí, España está en el grupo de los países amenazados. Quizá no tanto como Francia o los Estados Unidos, pero sí. Yo, Félix, creo que solo el hecho de plantear la relación absoluta, directa de los atentados del 11M con lo que estamos hablando requeriría un programa en sí y además... Esa la vamos a obviar. La vamos a obviar. Pues simplemente para indicarle que desde el año 2013 ha habido más de 40 operaciones para detener a terroristas en España. Fíjense que en Ceuta ha habido bastantes y son jóvenes, lo que se llama segunda generación. O sea, son jóvenes ya nacidos aquí en España. De todos esos, el 45,3 nació en España, el 41,1 era de procedencia marroquí y el 13,6 de otros. Del conjunto de las ciudades españolas donde se tiene más presencia, hay que destacar Barcelona, donde hay una población de unos 30.000 pakistaníes. Es una población bastante extensa. Voy a polemizar un poco con Antonio. Adelante. Ese dato es muy importante porque esos 30.000 pakistaníes acaban de llegar aquí a España. ¿Tú no crees que habría que regular un poco la entrada de la masiva inmigración de forma que se pudiera seleccionar? Oye, ¿de dónde vienen de un lugar o de otro? Porque evidentemente se nos están metiendo en España y el problema que tienen en Francia o tienen en Alemania lo vamos a terminar teniendo en España. Otra política migratoria podría ser... Creo en el Estado europeo y creo que Europa como tal debiera trazar líneas en este sentido, que no competan solo a uno de los estados que la componen, como puede ser. No, eso estoy de acuerdo contigo, ¿no? Pero que la política migratoria europea es errónea, vamos viendo todas estas cifras y claro, lo que ello conlleva. Tenemos una población de 30.000 pakistaníes que te vienen con una mentalidad y muy recientes. Solo en Barcelona. Solo en Barcelona, efectivamente. Solo en Barcelona 30.000. Sí, impresionante. Y es que eso es... Sí, lo que pasa es que eso te pone en el dilema, ¿no? Es decir, si renunciamos a lo que nosotros hemos denominado un Estado de Derecho, donde aceptamos la libertad religiosa, o empezamos simplemente por el hecho de que una persona que venga de fuera, que tenga una religión que no es la predominante en nuestro país, sí necesita justificadamente unas medidas de control adicional. Rubén, ahí está el debate, yo creo que ahí está el debate, es decir, bueno... No veo debate, es que el problema... que sí, que estaría justificado por seguridad... Bien. Pero ahí está el debate. Desde el punto de vista, me vais a permitir, militar, estratégico y técnico, muy representado aquí, ¿cómo se tendría que combatir esto? Y me vais a permitir que recordemos unas durísimas imágenes que corresponden a uno de los recientes atentados, al del aeropuerto de Estambul, en el que un extremista, un islamista extremista, finalmente se inmola ante indecisión o no, es lo que tendríamos que calibrar, no sabemos siquiera si era policía que se encontraba en el momento. Tenemos preparadas esas imágenes durísimas, las hemos visto. Bien, vamos a verlas, porque ¿cómo se puede combatir a alguien que no solo no teme por su vida, sino que para él incluso es su mayor recompensa, el perderla en esta batalla? Ahí lo tenemos, compañeros, la estáis viendo, en ese momento detona el cinturón de explosivos que llevaba adherido al cuerpo. Lo que llama mucho la atención, estas imágenes me las han pedido Gabriel y Félix, porque desde el punto de vista más profesional de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, claro, un ciudadano ve, pues lo que yo decía con mucha prudencia, no sé si temor o indecisión por parte del policía, pero no, hay que saber mucho más para comprender cómo se actúa en un momento en el que pues tienes que optar entre algo tan duro como
dar muerte a esa persona antes de que ese inmoli produzca la muerte de los demás, pero finalmente no se produce. ¿Cómo se actúa en este momento y, por ende, cómo hay que actuar contra estos terroristas? Bueno, vamos a ponernos primeramente en el lugar del policía de seguridad del aeropuerto. Él está preparado, está instruido para repeler un ataque, pero él es un día más en el aeropuerto. Él no sabe cuándo va a ocurrir el ataque. El terrorista sí, lleva toda la iniciativa, él no. Entonces, él, cuando se da cuenta de lo que ocurre, ve llegar hacia él una persona que tiene un arma de guerra mucho más potente que la suya, que es un arma corta, y lo que hace bien es que se resguarda, porque sería un suicidio enfrentarse en ese momento. Cuando pasa a su lado, le dispara, y en ese momento, al acercarse, ve que tiene explosivos. En 1 o 2 segundos, no hay más, tiene que decidir si le dispara de nuevo, a ser posible en la cabeza, para que no pueda detonar los explosivos, o sale corriendo, que es la peor elección, pero bueno. Pero el policía no es un asesino, y lo tiene que decidir en 1 o 2 segundos, no hay más. Siempre y cuando sea un policía que tenga, hay muchas ocasiones que esté preparado adecuadamente. Y que tenga arma, porque claro. Ahí no vemos si ese tiene arma. Sí. ¿Tiene arma? Sí, tiene. Tiene que establecer y además está viendo que tiene el cinturón de explosivos. Probablemente esté viendo que tiene el detonador en la mano. Le queda nada para salir corriendo, para librarse él. Porque de pegarle un tiro en la cabeza, acertar, claro, que ese disparo no produzca, que pulse el botón del detonador, es complicado. Nos quedan 5 minutos, tan solo menos de programa, pero yo ponía este ejemplo os recuerdo esa pregunta, hacer extensible. ¿Cómo se combate ya no a un asesino, sino a quien ni siquiera tiene un instinto de supervivencia y más bien todo lo contrario, desea morir para matar? Vamos a ver, yo es que creo, que lo han explicado muy bien Félix y Gabriel, la lucha in situ es muy difícil, porque ellos llevan la iniciativa, saben cuándo va a ocurrir y te encuentras un policía que tiene que reaccionar en un tiempo imposible. Ahí no va a ser posible acabar con el terrorismo. El terrorismo hay que combatirlo en origen. Y hemos dicho antes cómo están las fuerzas aliadas y lo que deberían hacer, unirse para luchar contra ellos. Voy a poner un ejemplo solo. Cuando se tomó Faluya, la ciudad de Faluya, que está sobre el río Éufrates, el río Éufrates es la fuente de abastecimiento de agua de todo el norte de Siria. Simplemente con controlar eso, deja seco el ejército del norte del Daesh. Fijaros cómo favorecería luego un ataque de las fuerzas aliadas. Eso es un ejemplo de nada más. Allí es donde hay que combatirlos y allí es donde hay que bajar el riesgo. Las medidas que podemos entender necesarias siempre no están exentas de polémica cuando piensas que no solamente están los terroristas, sino la población civil. ¿Desde qué, claro, cómo contemplas medidas tan extremas? Pero la guerra es la guerra. En primer lugar, nos encontramos en un estado de guerra, aunque no queramos reconocer como sujeto de derecho internacional al ISIS, pero eso es una guerra y eso tienes que terminarla. Y eso es imprescindible si quieres acabar con el terrorismo. Pero no solamente es esa medida, no solamente ganar la guerra, que no se está ganando, que eso se ganará al final, dentro de 10 años, pero eso tiene que ser inmediato, tiene que ser cuestión de un mes. 10 segundos cada uno para vuestras conclusiones a modo de medidas, por favor. Una segunda. Y después, variar la política migratoria en Europa. Hay que modificar también los protocolos de actuación de la policía. Es decir, ahora se está cuestionando si había suficiente policía en el camión que arrolla en Niza, si había barreras de contención, solo se ve hay unas vallitas y 2 policías que nos queda un minuto, municipales, por favor. Que hay que dotar a las fuerzas y cuerpos de seguridad de chalecos antibalas y de armas que sean más efectivas, porque en cualquier momento se puede organizar un ataque terrorista. Yo a largo plazo la única medida que veo es una medida cultural, una medida de distribución o redistribución de la economía. A largo plazo, pero al plazo que ahora mismo tenemos para seguir evitando esta sangre de atentados y de muertes. Yo empezaría, para acabar la guerra, atacaría los suministros, tanto de entrada como de salida. Mucho del petróleo que exporta a Siria es a través de Turquía, a través de los camiones. Rusia bombardeó esos camiones. Turquía le derivó un Su-24. Suministros. El ministro de Energía de Turquía es el yerno de Erdogan. El hijo tiene el grupo BMZ, ¿de qué es? Una naviera con 5 superpetroleros, a los cuales les ha dotado de cartas de navegación y autorización Rusia.
Y, por último, intervención también en territorio, a pie, militar, ¿se entiende? ¿Sois partidarios? Sí, pero, necesaria? bueno, pero para eso se tendrían que poner de acuerdo todos los países, todos los actores, que no lo están. Y voy a dar un dato final muy rápido. Antes de que empezara la guerra de Siria, había un proyecto de un gaseoducto que iba desde Qatar, pasando por Arabia Saudí, Siria y Turquía a Europa. No fue aceptado por el régimen sirio y aceptó otro que venía de Irán. Inmediatamente después empieza la guerra. Nos tenemos que ir, Carlos, estamos fuera de tiempo. Nos quedamos también con tus medidas políticas y estratégicas militares que hemos explicado y ponemos un punto y seguido. Tristemente tendremos ocasión de seguir tocando este tema y yo espero contar con todos vosotros. Muchísimas gracias. Gracias. No me da tiempo ni a despediros, simplemente emplazaros a ustedes a la próxima semana. Volveremos en esa actualidad. Gracias.